Conoce a 15 de los seres más sorprendentes del reino animal. Número 1. El león blanco. Una bestia majestuosa, un depredador temible, un cazador implacable pero justo. Los leones blancos son una rareza en el reino animal, producto de una mutación poco frecuente que le da su color blanco, aunque son los mismos leones africanos. Se encuentra ocasionalmente en las reservas naturales de África del Sur y se cría selectivamente en los zoológicos del mundo, ya que es una tarea imposible garantizar su supervivencia en estado salvaje. Los leones blancos realmente no son afectados de albinismo, sino de leucismo, una particularidad genética debida a un gen recesivo que le da un color blanco a su pelaje. Estos majestuosos animales se caracterizan por una mayor envergadura y corpulencia que las demás subespecies de leones. Llega a alcanzar los 3 metros de longitud en el caso de los machos y 2,70 centímetros en el caso de las hembras. El macho dominante generalmente se encarga de mantener a su manada frente a otros machos que quieren rivalizar con ellos. Este majestuoso león no suele sobrevivir mucho tiempo en libertad, ya que su color no les permite camuflarse para poder cazar. Número 2. Lobo etíope. Considerado el cánido salvaje más raro del mundo y el carnívoro más amenazado. Habita exclusivamente las tierras altas de Etiopía a solo 3.000 metros de altitud en los altiplanos. Es la única especie de lobo de África. Presenta un tamaño pequeño entre 10 y 20 kilos, además su pelaje es rojizo con manchas blancas debajo del cuello y su cola es negra. Sobreviven menos de 500 individuos restringidos a 6 enclaves afroalpinos. El lobo etíope es toda una rareza viviente. En estudios recientes se descubrió que también se alimenta del néctar de las flores, interacción sin precedentes en el comportamiento, pues es quizás la primera interacción conocida entre una planta y un polinizador que involucra a un gran depredador, así como el único depredador carnívoro de gran tamaño que se haya observado alimentándose de néctar. Número 3. Ballena azul antártica. La ballena azul antártica es el animal más grande del planeta desde tiempos inmemoriales. Llega a pesar hasta 400.000 libras o el equivalente a unos 150 automóviles y medir alrededor de 30 metros de largo, siendo la longitud más grande jamás registrada la de los 33 metros. Su corazón es del tamaño de un coche pequeño. Durante la temporada principal de alimentación puede consumir alrededor de 8.000 libras de krill o pequeños crustáceos al día. Estos majestuosos seres son los animales más grandes que jamás han existido en el planeta, superando incluso a los dinosaurios. La ballena azul antártica actualmente está amenazada y en peligro crítico de extinción. En el siglo XX, la caza comercial de ballenas acabó con la mayoría y redujo la población a menos del 1% de su tamaño original. Número 4. Toxoplasma gondii. Uno de los parásitos más conocidos por su capacidad de controlar la mente de sus víctimas, que infecta mamíferos y aves, incluidos a humanos. El toxoplasma es un organismo unicelular que necesita vivir dentro de las células de otros seres vivos. Aunque puede infectar y reproducirse asexualmente dentro de casi cualquier animal de sangre caliente, la fase clave de su ciclo vital tan solo puede ocurrir dentro del cuerpo de un felino. Este parásito tiene un ciclo de vida complejo que involucra a los felinos como hospedadores definitivos. En ellos activa su etapa de reproducción acelerada en las células intestinales. También incluye animales de sangre caliente o roedores principalmente, como hospedadores de su fase más manipulativa, donde su replicación es más débil. Poseen una alta resistencia, pues gracias a su gruesa pared celular pueden sobrevivir bien en el medio ambiente. Cuando un roedor está infectado, el parásito manipula su comportamiento para aumentar la probabilidad de ser capturado por un felino. Esto permite que el parásito complete su ciclo de reproducción en el intestino de este último. Algo perturbador es que sus víctimas no se limitan a un tipo específico de individuo, ya que en estudios se reveló que los chimpancés infectados con toxoplasma se sienten atraídos por la orina de los leopardos, sus depredadores naturales. En otro de tantos estudios, los investigadores demostraron que los cachorros de hiena manchada, que son infectados con este parásito, son más propensos a acercarse a los leones y ser devorados por ellos. También se han encontrado hallazgos de su control en manadas de lobos, mostrando evidencias inquietantes de la influencia en su comportamiento. Los parásitos se introducen en el cerebro y el tejido muscular del huésped intermedio, y allí cambian su comportamiento de forma que aumentan sus posibilidades
de tener contacto con cualquier felino. Los felinos, al alimentarse del animal infectado, ingieren los parásitos que sobreviven el paso por el estómago. De esta manera, los parásitos infectan las células epiteliales del intestino delgado, en donde pasan por la reproducción acelerada, donde los quistes o larvas son liberados con las heces. Así comenzará un nuevo ciclo en el que buscará replicarse en otros individuos y avanzar en la cadena alimenticia. Puede pasar del suelo y el agua a las plantas, los animales y los seres humanos. Una vez que el parásito tiene un nuevo huésped, el ciclo de reproducción continúa y se produce una infección. Si el parásito se encuentra en un huésped no felino, puede instalarse en diferentes zonas del cuerpo, incluido el cerebro, y persistir allí durante años. Las leches no pasteurizadas o las carnes poco cocidas de res, cerdo, pollo y marisco son portadores conocidas del parásito. También puede estar presente en verduras o frutas mal lavadas o contaminadas e incluso en utensilios de cocina. El Toxoplasma gondii infecta hasta más de un tercio de la población humana o alrededor de 3.000 millones de personas, y es probable que tenga un impacto mucho más amplio en el comportamiento de los animales o del hombre de lo que se cree. Estudios recientes han llegado a demostrar una reducción del rendimiento psicomotor en los individuos afectados e incluso comportamientos más temerarios. Los posibles mecanismos por los cuales este parásito puede afectar el comportamiento humano incluyen su efecto sobre la dopamina y la testosterona. La mayoría de las personas que tienen este parásito no presentan ningún síntoma y por lo general no saben que están infectadas. Número 5. El tardígrado. Esos fenomenales seres pueden sobrevivir a temperaturas de 200 grados bajo cero y hasta los 150 grados centígrados. También a la deshidratación prolongada, ya que pueden entrar en criptobiosis, un estado de metabolismo reducido en el que pueden pasar décadas sin obtener agua o alimentación. En ese estado retraen la cabeza y sus 8 patas, se arrugan formando una pequeña bola y entran en un profundo estado de animación suspendida que se parece mucho a la muerte, expulsando casi toda el agua de su cuerpo y ralentizando su metabolismo al 0,01% de la tasa normal. Existen más de 1000 especies y están en casi todos los ecosistemas del planeta, pero no representan amenaza para el ser humano. La mayoría de los tardígrados son terrestres y habitan fundamentalmente en los musgos, líquenes o lechos, aunque también pueden llegar a habitar aguas oceánicas o de agua dulce, no habiendo rincón del mundo que no habiten. Los especímenes adultos más grandes pueden verse a simple vista porque llegan a alcanzar un largo de 0,5 milímetros. Estos fantásticos seres con forma de oso nacen de huevos. Son animales microscópicos de 8 patas con 4 a 6 garras en cada una de ellas, las cuales les ayudan a aferrarse al material vegetal. Con ayuda de un aparato bucofaringio especializado succionan los nutrientes vegetales o fotosintatos producidos por las plantas, aunque en ocasiones también llegan a alimentarse de microorganismos. A pesar de su aspecto blando, los tardígrados están recubiertos de una dura cutícula, similar a la de los exoesqueletos de los saltamontes. Según el Museo Americano de Historia Natural, los tardígrados llevan en la Tierra unos 600 millones de años, lo que quiere decir unos 400 millones de años más de lo que estuvieron los dinosaurios en la Tierra, lo cual los hace aún más extraordinarios. Las características de los tardígrados, incluida su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, les han ganado un lugar en la ciencia ficción, apareciendo en películas, libros e incluso en juguetes. Estos osos invertebrados viven en promedio 60 años y la mitad de estos sobreviven sin comida ni agua y pueden resistir a temperaturas de congelación y a la ebullición del agua durante 1 hora. Actualmente son objeto de estudio de muchos científicos gracias a sus increíbles características. Número 6. El capibara. El capibara carpincho o chigüiro es el señor de las hierbas y a pesar de su apariencia tierna y tranquila, es uno de los amos de la adaptación. Su enorme área de distribución comprende casi toda Sudamérica. Es el roedor vivo más grande del mundo de acuerdo a su tamaño. Los adultos pueden pesar alrededor de 75 kilogramos y medir más de 1 metro de largo y entre 50 y 62 centímetros de altura, aunque las hembras suelen ser de menor peso y tamaño. Estos curiosos y sociables animales son semiacuáticos con cuerpo macizo, hocico romo y patas palmeadas. Pueden vivir en diferentes tipos de hábitat, pero muestran preferencia por algunos en concreto, ya que suelen encontrarse cerca de lagos y ríos. Este maestro de la supervivencia tolera bastante bien los cambios de hábitat provocados por la actividad humana, pudiendo incluso sobrevivir en zonas transformadas en plantaciones y pastos. Este roedor se alimenta preferentemente de gramíneas, hierbas ribereñas y de plantas acuáticas.
Suele consumir frutos, semillas y flores, aunque con frecuencia roe la corteza de los árboles para desgastar sus incisivos. Sus depredadores naturales más importantes son el jaguar o el ocelote. Pueden vivir entre 8 y 10 años en vida silvestre o 15 años bajo cuidado profesional. Los capibaras son fanáticos de la vida tranquila, ya que son animales principalmente crepusculares. Pasan el calor del día en agujeros, en el barro o dentro de las aguas. Para dormir suelen esconderse entre la vegetación espesa. En las zonas donde son molestados por las actividades humanas, cambian y adoptan un estilo de vida nocturno. Estos versátiles roedores viven en comunidades dominadas por un macho y varias hembras que incluso adquieren un régimen jerárquico entre sus crías y distintos machos subordinados. Los grupos de capibara suelen concentrar a las hembras y a las crías en el centro y a los machos en la periferia para aportarles protección. Las crías son precoces y capaces de seguir a su madre y comer hierba poco después de haber nacido, lo cual también demuestra su increíble adaptabilidad. Actualmente, los capibaras han captado la atención de muchas personas debido a su comportamiento tranquilo y a su capacidad para interactuar con otras especies. Incluso hay un interés creciente en torno a su comercialización como mascotas en algunos lugares. Número 7. La hormiga cortadora. Una de las hormigas más grandes en América Central, que es considerada una plaga urbana y rural dada su amplia distribución, una gran capacidad de colonización y sobre todo por los impactos negativos directos e indirectos que ocasiona. Esta hormiga puede afectar diversidad de cultivos y áreas verdes urbanas, ocasionando inestabilidad del terreno que a veces afecta las estructuras de viviendas, escuelas e incluso carreteras. Las hormigas cortadoras de hojas son una de las especies más especializadas del planeta, producto de la evolución de 25 millones de años durante los cuales ha establecido una relación simbiótica con los hongos que cultivan utilizando hojas en el procedimiento. El proceso comienza cuando la reina remonta vuelo para ser fecundada por un macho que muere después de inseminarla. La reina se posa sobre el suelo y rápidamente pierde las alas y pronto comienza a buscar un sitio adecuado para comenzar una nueva colonia. Una vez que encuentra un sitio apropiado, comienza a excavar el suelo y libera un poco de hongos almacenados con anterioridad de su nido materno, y así comenzará el proceso de un nuevo sistema subterráneo. Una colonia de hormigas puede estar compuesta por hasta 5 millones de individuos, y cada colonia tiene una reina que puede vivir entre 15 y 25 años poniendo huevos. La colonia está organizada en varias castas, cada una de las cuales se especializa en una tarea específica. La reina es de mayores dimensiones que todas las hembras y posee alas. Su función es poner huevos y a partir de los cuales nacen trabajadoras, los machos y las nuevas reinas. Los machos también tienen alas y su rol es inseminar a las nuevas reinas. Las hormigas no reproductoras son todas hembras y se dividen en varias castas. Las hormigas soldados son de mayor tamaño y a menudo montan guardia en la entrada del nido o salen en misiones de reconocimiento para avistar depredadores. Las hormigas trabajadoras se dedican a cortar hojas y transportarlas hasta el nido. Estas hormigas poseen la capacidad de orientarse para llegar hasta el sitio con las hojas apropiadas, siguiendo el rastro de la esencia de feromonas que liberan las cabezas de las otras hormigas en su recorrido. Una vez que las trabajadoras medias han depositado el material en el nido, otras trabajadoras más pequeñas cortan las hojas en trozos minúsculos y luego las colocan como sustrato de los hongos que cultivan, que es su verdadero alimento. También recubren las hojas con la saliva antibacterial que evita el crecimiento de otros tipos de hongos, ya que uno de sus mayores enemigos son ciertos tipos de hongos parásitos que pueden destruir las colonias. En el suelo de la selva, la colonia suele ocupar un área de unos 6 metros de diámetro, viviendo en un nido que puede llegar a tener 7 metros de profundidad, estratégicamente diseñados para ventilar la colonia y protegerla de inundaciones o intrusos. También pueden llegar a crear megacolonias de alrededor de 50 metros cuadrados, ocasionando daños devastadores en cultivos o estructuras. La aplicación de hongos parásitos de hormigas en forma de cebos, con avena en hojuelas y jugo de naranja son uno de los métodos más devastadores para las colonias de hormigas cortadoras. Sin embargo, un control mal realizado puede ocasionar la prevención de las hormigas, ocasionando un fracaso en cualquier otro método de control a utilizar, dada su alta evolución y adaptabilidad. Número 8. El mosquito. Un insecto del orden de los dípteros responsable de la muerte de más de 725.000 personas cada año. Lo que lo hace tan peligroso es su capacidad para transmitir virus u otros parásitos que causan enfermedades devastadoras. Los mosquitos se infectan con microbios, como virus y parásitos, cuando pican a personas y animales infectados. Se ha demostrado que algunos mosquitos han sufrido modificaciones en su aparato de succión a causa de los virus, para limitar la sangre que chupan en cada picadura
por lo que se ven obligados a picar varias veces para quedar bien alimentados y de paso transmitir más enfermedades. Estos seres son una de las especies más numerosas del planeta y hay más de 3.500 tipos de mosquitos que pueden encontrarse en prácticamente cualquier parte del mundo. Los mosquitos macho como las hembras se alimentan de néctar y savia y solo el 6% de las hembras son hematófagas y pican porque necesitan la proteína de la sangre para producir sus huevos. Para succionar la sangre, los mosquitos utilizan 6 agujas, 2 de ellas tienen pequeños dientes para penetrar la piel, otras 2 sirven como pinzas para mantener la piel separada, una para detectar nuestras venas y succionar nuestra sangre, siendo la sexta la que deja toxinas en el cuerpo causando inflamación y picor. Algunas de las enfermedades transmitidas por las hembras hematófagas de esta especie son la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya o el Zika con sus efectos neurológicos graves a largo plazo. Una vez se ha vuelto infectante, el mosquito puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. Los mosquitos tienen 4 etapas de desarrollo en su vida: huevo, larva, pupa y adulto, y necesitan del agua para completar sus ciclos de vida porque las larvas son acuáticas, por lo cual se puede controlar su reproducción evitando aguas estancadas. Los mosquitos adultos viven durante unas 2 o más de 4 semanas según la especie, humedad, temperatura y otros factores, siendo las hembras las de mayor longevidad. Estudios recientes han confirmado que a mayor temperatura, más aumenta su metabolismo y reproducción. La mortalidad causada por este insecto a lo largo del tiempo se cuenta por millones. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que son polinizadores cruciales y su pérdida podría tener efectos incalculables en las cadenas alimenticias. Número 9. Medusa Turritopsis dorni. Este ser de otro mundo se encuentra en todos los océanos del planeta en aguas templadas o tropicales. Posee una figura acampanada con paredes finas y uniformes. Tiene un diámetro aproximado de 5 milímetros con un estómago de color rojo vivo que puede verse a través de su cubierta. Los especímenes jóvenes tienen 8 tentáculos en el borde de su cuerpo, pero los adultos pueden llegar a tener hasta 90. Esta medusa tan particular tiene la capacidad, dependiendo de las condiciones medioambientales, de revertir su proceso biológico. Cuando una medusa adulta se estresa sufriendo algún tipo de daño, no muere, sino que se reinicia o regresa a su etapa anterior de vida. En este punto, se desplaza al fondo marino donde entra en una fase de reversión. ¿En qué consiste esta fase? Pues a través de la metamorfosis se transforma en una larva conocida como quiste. Reabsorbe sus tentáculos y se convierte en un pequeño saco llamado pólipo. Este pólipo es equivalente a su etapa de bebé, reiniciando así el ciclo biológico. En teoría, este ciclo puede repetirse indefinidamente, presentándose como biológicamente inmortal, siendo su única causa de muerte los depredadores o algún tipo de enfermedad extrema. Sus capacidades regenerativas tienen poco que ver con su alimentación, ya que la nutrición de las medusas inmortales consiste en plancton, huevos de peces, larvas y muchas otras criaturas diminutas. Normalmente las medusas adultas liberan una fase larvaria independiente, conocida como plénula. Las plénulas forman colonias de pólipos que finalmente generan nuevas medusas. El ciclo de vida de la Turritopsis concretamente comienza como una larva flotando en el mar que se adhiere al fondo marino como pólipo, para comenzar a brotar, clonándose para lograr formar una colonia. Después de que la colonia madura, comienza a producir medusas adultas. Si la colonia de Turritopsis tiene problemas de supervivencia, la medusa puede separarse y transformarse en un quiste o pequeño saco, similar al pólipo original, y así volver al fondo marino para reiniciar el ciclo de vida. La capacidad de inmortalidad de esta medusa se descubrió por primera vez en la década de los 90, aunque no existían las herramientas necesarias para analizar un organismo tan pequeño. Con los avances tecnológicos de la actualidad, se estudia con más esmero para lograr desentrañar los misterios del paso del tiempo en los seres vivos. Actualmente hay científicos que están buscando un interruptor genético en esta criatura, intentando ver si funciona en las células humanas. Sin embargo, el rejuvenecimiento de los humanos es poco viable debido a nuestra baja adaptación celular. Número 10. Lagarto espinoso Echinosaura embera. Después de varias expediciones y luego de combinar muchas pruebas diferentes, los científicos pudieron comprobar que es morfológica y genéticamente diferente a otras especies reconocidas. Esta nueva y fantástica especie de lagarto espinoso habita la parte norte de la región del Pacífico de Colombia, entre Colombia y Panamá.
Son pequeños lagartos donde muchas especies de su tipo tienen las extremidades reducidas. Estos maravillosos reptiles poseen párpados inferiores transparentes, lo que les permite ver con los ojos cerrados. Suelen habitar el suelo de los bosques o las zonas húmedas asociadas a los bosques tropicales. Estos seres son animales nocturnos o activos de forma intermitente durante el día. Se alimentan de insectos y otros invertebrados, y todas las especies son ovíparas. Los investigadores decidieron nombrarlos como Echinosaura embera, ya que este particular lagarto habita en una región que históricamente ha sido habitada por los indígenas embera. Número 11. Puercoespín coendo ubosi. Un fabuloso animal y un maravilloso hallazgo que no se hacía en más de 126 años, que eleva el número a 7 especies de mamíferos roedores o puercoespines en su país de origen, Colombia. Esta especie endémica se distingue por su tamaño reducido y su cola larga. El coendo ubosi es una especie única que habita principalmente en áreas secas de Colombia. Su tamaño es más pequeño en comparación con otras especies, midiendo entre 26 y 33 centímetros de cuerpo. La cola del coendo ubosi es más larga que la de otros puercoespines, cubriendo más del 70% de su cuerpo, lo que le permite moverse con facilidad entre los árboles. A diferencia de otros puercoespines, su cuerpo está cubierto mayoritariamente por espinas, las cuales son bi o tricolores con una fase clara y un tono más oscuro en la punta. Su dorso tiene un pelaje marrón oscuro, casi oculto por las largas espinas que mide entre 27 y 55 milímetros. Su cara está adornada con espinas cortas de entre 5 y 10 milímetros con un patrón tricolor en las mejillas que lo hacen muy particular. Su descubrimiento fue posible gracias a un exhaustivo análisis de ADN y estudios morfológicos por destacados científicos. Número 12. Rana Epipedobates currulao. Una diminuta pero letal rana que puede medir entre 17 y 24 milímetros, es decir, tan pequeña como una uña. Esta exótica especie se diferencia de otras ranas del mismo género por tener una combinación de manchas amarillas brillantes en la región dorsal anterior del muslo y los brazos, así como una coloración dorsal homogénea marrón oscuro y cantos de advertencia más largos, por lo cual su canto característico la diferencia de las demás. Es una rana endémica de las tierras bajas del Pacífico del suroccidente de Colombia que se halla en riesgo a causa de la amenaza constante por daños en su hábitat. Produce un gel tóxico en la piel que la protege de depredadores. La resistencia de esta rana a su propio veneno se debe a mutaciones en el gen que codifica el receptor generalmente sensible a la toxina. Es diurna y habita cerca de arroyos y zonas pantanosas en variedad de hábitats donde se alimenta de pequeños insectos. Su nombre o epíteto fue otorgado por el género de música de esta región del país, que se conoce como currulao o bambuco viejo. Este descubrimiento refuerza la necesidad de conservar los hábitats de los anfibios, un grupo de vertebrados particularmente vulnerables al cambio climático y la deforestación. Número 13. El colibrí. Los colibríes son aves sorprendentes que pertenecen a la familia Trochilae y existen más de 300 especies diferentes. Son conocidos por su diminuto tamaño, que puede variar desde los 5 centímetros en el colibrí abeja hasta los 20 centímetros en especies más grandes como el colibrí gigante. Lo que realmente los diferencia es su capacidad de vuelo. Sus alas pueden batir hasta 80 veces por segundo, permitiéndoles flotar en el aire, volar en cualquier dirección y realizar maniobras acrobáticas únicas. Los colibríes son polinizadores clave en los ecosistemas. Mientras se alimentan del néctar de las flores como las trompetas y heliconias, transfieren polen de una planta a otra, ayudando en el proceso de reproducción vegetal. Además, consumen pequeños insectos como mosquitos y arañas, lo que los convierte en controladores naturales de plagas. Los colibríes tienen un metabolismo increíblemente alto, lo que significa que necesitan consumir hasta el doble de su peso corporal en néctar diariamente. También entran en un estado de torpor por las noches para ahorrar energía, similar a una hibernación temporal. Estas aves no solo han fascinado a los científicos, sino a los artistas y a las culturas. En la mitología azteca, el colibrí estaba relacionado con el dios Huitzilopochtli, simbolizando la fuerza y vitalidad. Hoy en día son símbolo de esperanza y amor en muchas culturas. Desafortunadamente, muchas especies de colibrí se enfrentan a amenazas como la pérdida de hábitat, el cambio climático, y para ayudarlos podemos plantar flores nativas y evitar el uso de pesticidas en nuestros jardines. Otro método con el cual se puede ayudar a los colibríes es creando bebederos de azúcar blanca granulada en proporción adecuada, una parte de azúcar por 4 de agua. Esta no es perjudicial para los colibríes.
No obstante, es importante evitar otros tipos de azúcar, como la morena o la miel, ya que pueden ser nocivas para estas aves. Además, la falta de limpieza adecuada en los bebederos de colibrís puede favorecer la proliferación de bacterias y hongos que terminan afectando su salud. Si se limpia cada 2 o 3 días para evitar la proliferación de moho o la fermentación del néctar, será el lugar ideal para estas fascinantes aves. Los colibrís son un recordatorio del ingenio y la maravilla de la naturaleza y la creación. Número 14. El ajolote. El ajolote es un ser de leyenda y uno de los animales acuáticos más hermosos y extraordinarios del planeta, endémico del sistema lacustre de México que lamentablemente se encuentra en peligro crítico de extinción. Es el único vertebrado capaz de regenerar extremidades completas y vivir siempre joven. El ajolote es una especie de anfibio caudado de la familia de los ambistomátidos relacionado con la salamandra tigre que puede vivir de 10 a 17 años. Su capacidad para regenerar sus extremidades, corazón, médula espinal e incluso partes de su cerebro perdidos o dañados sin dejar cicatriz alguna lo hacen ser más que extraordinario. Este magnífico animal posee un genoma bastante complejo, ya que es el segundo más extenso del reino animal y unas 10 veces más largo que el genoma humano. En estado natural, su coloración predominante es marrón oscuro con el dorso negro, el vientre más claro y manchas oscuras que le permiten camuflarse. También tienen coloraciones que varían entre el café, negro, verde, dorado y algunas veces rosa, ya que existen individuos albinos los cuales son muy populares. Los ajolotes poseen características típicas de las larvas de salamandra, que incluyen branquias externas y una aleta caudal que se extiende desde detrás de la cabeza hasta el respiradero. Estos particulares seres poseen pulmones y branquias y tienen una boca de gran capacidad y dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la cavidad oral con una lengua retráctil como la de las ranas. Su método de alimentación es por succión, ya que el ajolote succiona a sus presas como crustáceos, moluscos, insectos o peces pequeños. Su tamaño varía en longitud de 15 a 45 centímetros. Tienen cabezas anchas, ojos sin párpados y una habitual sonrisa que los hace ver muy simpáticos. Los machos se identifican por sus cloacas hinchadas forradas con papilas, mientras que las hembras son notables por sus cuerpos más anchos. Además de poder regenerar partes de su cuerpo, los ajolotes pueden aceptar órganos y extremidades trasplantadas de otros ajolotes sin riesgo de rechazo, un rasgo que los hace más que interesantes en el campo de la investigación médica. Al día de hoy los ajolotes se encuentran en peligro crítico de extinción por la pérdida de su hábitat, la introducción de peces exóticos, la sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento. Otro factor que ha diezmado la población ha sido la introducción de la tilapia y otros peces invasores, que comen salamandras jóvenes y compiten con los adultos por la comida. Los ajolotes pueden estar activos durante todo el día, poseen branquias externas pulmonosas y colas con aletas para nadar. Respiran como los peces a través de sus agallas, pero también mediante unas branquias que absorben el oxígeno del agua. Aunque tienen pulmones, pasan toda su vida bajo el agua y nunca van a tierra firme. En casos extremadamente raros, cuando su hábitat se seca, el ajolote emergerá del agua para convertirse en una salamandra completamente adulta. La popularidad del ajolote en acuarios y laboratorios ha contribuido a su conservación, ya que los programas de cría en cautiverio han ayudado a mantener poblaciones saludables de ajolotes. Sin embargo, la conservación de la especie en su hábitat natural sigue siendo un desafío, y la investigación en cautiverio debe complementarse con esfuerzos para proteger y restaurar los ecosistemas donde los ajolotes puedan vivir en libertad. Número 15. El jaguar. El jaguar es una criatura mítica que desde tiempos inmemoriales ha inspirado respeto, temor y admiración. Es el tercer felino más grande del mundo después del tigre y el león, cuyo nombre proviene de las lenguas tupí y guaraní de Sudamérica y significa el que caza de un salto. Estas fascinantes criaturas son félidos fornidos y musculosos que presentan variaciones significativas en cuanto al tamaño, con pesos que oscilan normalmente entre 56 y 100 kilogramos, aunque hay registros de machos más grandes de alrededor de 160 kilogramos. Son animales versátiles que se adaptan a diferentes tipos de ecosistemas como áreas de bosque denso, campos abiertos o regiones áridas semidesérticas, aunque prefieren áreas húmedas con cuerpos de agua. Poseen una cabeza robusta con mandíbulas extremadamente potentes, con una alta capacidad de adaptación cuyo tamaño tiende a incrementarse cuanto más al sur se localizan. El jaguar tiene la fuerza y potencia de mordida más poderosa entre todos los félidos por pulgada cuadrada ajustada a la medida corporal.
Sus mandíbulas son tan fuertes que pueden romper el caparazón de una tortuga grande o atravesar el cráneo de sus víctimas. Por este motivo utiliza un método poco habitual para cazar, ya que ataca directamente la cabeza de la presa entre las orejas para propinar un mordisco letal que atraviesa el cráneo con sus poderosos colmillos, alcanzando el cerebro. Estas bestias tan formidables son excelentes cazadores cuya letalidad da una muerte limpia y poco tortuosa a los animales que ataca, dando a resaltar su título de guardián y monarca de las espesas selvas americanas. Puede cazar casi cualquier animal que se cruce en su camino, tanto en tierra como en agua, ya que son nadadores excepcionales que les encanta el agua e incluso la utilizan para camuflarse o emboscar a sus presas. El jaguar es un cazador más dado a preparar emboscadas para atacar que a la persecución, y es extremadamente efectivo en este campo. Se desplaza sigilosamente por caminos del bosque, escuchando y acechando a la presa, buscando el momento propicio antes de lanzarse sobre ella o prepararle una emboscada. Después de calcular cómo asestar un golpe mortal a su presa, ataca ferozmente desde un escondrijo con un salto rápido, habitualmente desde un punto ciego del objetivo. La capacidad de emboscada de esta especie es una de las más extraordinarias e incomparables de todo el reino animal, por lo cual también es considerado el rey de las selvas americanas. Se estima que su longevidad en estado salvaje es de unos 11 a 12 años y en cautividad de hasta 32 años. Estos félidos se pueden aparear durante todo el año, aunque el número de nacimientos se incrementa durante la estación lluviosa, cuando las presas son más abundantes. Las hembras suelen tener 2 crías y las cuidan hasta que llegan a la madurez sexual, a los 1,5 o 2 años, durante los cuales no permiten que los machos se acerquen porque estos pueden comérselas. La pantera onca, también conocida como jaguar, prefiere presas grandes o mamíferos diurnos, por lo cual su presa favorita suele ser el capibara. También caza caimanes, incluso anacondas adultas, aunque puede incluir entre sus presas prácticamente de todas las especies pequeñas que pueda capturar. En la especie suele producirse con relativa frecuencia un exceso de pigmentación conocido como melanismo. Los ejemplares con melanismo parecen totalmente negros, aunque se pueden apreciar las manchas si se los mira más de cerca. A pesar de su semejanza físicamente al leopardo, el jaguar o pantera onca es más robusto y pesado y se puede distinguir por sus manchas. Las rosetas en la piel de este último son más grandes, menores en número, suelen ser más oscuras con algunos puntos en el centro y tienen líneas más gruesas que el leopardo. En las comunidades indígenas mesoamericanas, los jaguares eran uno de los animales más venerados. Cada civilización mesoamericana importante tenía un dios jaguar. En la actualidad perdura uno de los lugares más emblemáticos dedicados a esta fascinante criatura, el Templo del Gran Jaguar. Este templo está ubicado en Guatemala, el cual se encuentra en una de las ciudades más grandes y sitios arqueológicos de la civilización maya precolombina. Este félido muere con frecuencia a manos de los humanos, especialmente en conflictos con ganaderos, ya que sus áreas de caza son cada vez más limitadas al reducirse constantemente su hábitat. También suelen ser perseguidos por su piel o partes de su cuerpo que son vendidos en mercados ilegales. Por este motivo se les considera casi amenazados. Los jaguares son depredadores top en su hábitat y su presencia mantiene en equilibrio los lugares donde habita. Si el jaguar desapareciera, las poblaciones de herbívoros de las cuales se alimenta crecerían incontrolablemente y demandarían mayor cantidad de vegetación para alimentarse, por lo cual otras especies se extinguirían creando daños incalculables a los ecosistemas. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, no olviden suscribirse para ser parte de este proyecto.